Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Telesalud y Capacitación. En esta oportunidad me encuentro acompañada del doctor Víctor Manuel Cecías López. Él es médico traumatólogo de nuestro hospital con gran amplia experiencia. Hoy va a compartir su experiencia y conocimiento sobre temas de prevención de las amputaciones del pie diabético. Doctor, buenas tardes y gracias por aceptar nuevamente la participación de poder compartir toda su experiencia y conocimientos en cuanto a la especialidad. Muy bien, buenas tardes, gracias a la invitación y también un saludo a todos los participantes que están en línea. El motivo de escoger este tema fue porque como traumatólogo hemos visto que tras la pandemia las tasas de amputaciones han aumentado, ¿no?, tremendamente, sobre todo en los pacientes que padecen de fondo la enfermedad de la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, habiendo tenido conocimiento de que hay un medio por el cual se puede difundir un poco cómo hacer, ¿no?, de la casa y más que todo los trabajadores del primer nivel de atención, ayudar a que, como ustedes ven en estas imágenes, que puede comenzar como una lesión ulcerativa y que finalmente termina con una amputación. Entonces, hemos preparado esta conversación y al final acogeremos las preguntas que ustedes crean convenientes, ¿no? Mi nombre Avanza, es ahí, ¿no? Trabajo acá en este hospital, tengo 25 años ya de traumatólogo. Bueno, un poco de la poca experiencia que tengamos vamos a aportarla para poder ayudar a evitar, pues, ¿no?, que estas amputaciones se den con la frecuencia que se está dando ahora, la que sigue, ¿no? Entonces, revisando algunos literaturas, vemos que lo más importante, ¿no?, de la prevención no es solamente ver cómo vamos a curar una úlcera ocasionada por la diabetes, sino hay que ver la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta, ¿no?, para prevenir que las úlceras se presenten o incluso en aquellos casos que ya han sido curadas vuelvan a aparecer. ¿Sigue? Entonces, lo que sí vamos a poner en claro a toda la población es que en cuanto a la definición del pie diabético, se define a cualquier complicación que ocurre en los pies de los pacientes que padecen de la enfermedad conocida como diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Tipo 2, o sea, quiere decir la adquiridas. Sin embargo, eso no quiere decir que los pacientes que nacen ya con diabetes, o sea, que son del tipo 1, no la padezcan. También pueden padecer del pie diabético. La que sigue. Entonces, avance. Entonces, lo que más llama la atención acá es la famosa úlcera del pie diabético, ¿no?, que como definición tenemos que entenderla, es una lesión del pie, ¿no?, con infección o sin infección, y que a la vez involucra una destrucción de todos los tejidos profundos, ¿no?, llámese los músculos, ¿no?, los tendones, los nervios, las fascias y también, ¿por qué no decirlo?, del hueso, ¿no? Entonces, generalmente esta úlcera se acompaña en casi todas los pacientes que padecen de pie diabético de una polineuropatía y también de una enfermedad vascular arterial, ¿no? Más adelante vamos a explicar a qué nos referimos con estos términos. Y sobre todo, lo importante, que estas lesiones deben estar ubicadas por debajo del tobillo, ¿ya? No hay pie diabético que la acuñemos para una lesión que esté por encima del tobillo, ya que estas se deben a otro tipo de patología, la que sigue, ¿no? Entonces, aislando a ese tipo de lesiones, tenemos a otras que tienen otro origen, como la insuficiencia venosa, ¿no?, que se ve a veces en las varices, ¿no?,
¿no? Como vemos ahí. Entonces, una lesión como esa, no estaríamos hablando de un pie diabético. Es otro tipo de causa, la que sigue. Hay alguna literatura de la cual se ha sacado, que de repente para los colegas o que quieran indagar más, esa es la base, ¿no?, de estas definiciones, la que sigue. En cuanto a la fisiopatología, como ven, son tres entidades que casi siempre están presentes en todo pie diabético, ¿no? Es la angiopatía vascular, quiere decir una alteración de la circulación sanguínea a nivel del pie. La neuropatía, que son cambios, ¿no?, en la función que tiene todo nervio, ¿no? Quiere decir que va a haber alteración de la sensibilidad, ¿no?, alteración de la actividad motora y también una alteración de lo que se conoce como la actividad neurovegetativa, ¿no? A veces muy poco le damos el interés, pero acuérdense, siempre un nervio tiene tres funciones: sensitiva, motora y neurovegetativa. Cada una de estas alteraciones van a conducir a cierto tipo de lesiones que vamos a explicarlo también más adelante. Eso se conoce como el nombre de neuropatía diabética, ¿no? En cuanto a la angiopatía vascular arterial, se refiere pues a la poca circulación que ocurre en los vasos, causando sintomatología que creo que, yendo ya al objetivo de esta charla, es que en casa podemos ir ya determinando si este paciente diabético nos va a desarrollar o no más adelante una úlcera. Esos son, por ejemplo, ¿no?, la sensación de frialdad que a veces ocurre en las piernas, o otras veces, ¿no?, de un llenado brusco, ¿no? Y también la temperatura misma que se puede comprobar a través de la zona del pie que se torna fría, ¿no? Lógicamente, a la infección agregada, ¿no? Entonces, estas tres lesiones ya le dan la connotación, ¿no?, de los diferentes tipos de pie diabético que vamos a ver también más adelante, ¿no? Entonces, todos sabemos que esto ocurre porque hay una alteración de los niveles de glucosa en la sangre, ¿no?, que conllevan pues a una serie de trastornos que no es el motivo, ¿no?, de la explicación acá, y que al final van a causar alteración a través de la circulación y la sensibilidad de los pies, ¿no? Van a haber también cambios motores, ¿no? Se acentúa más el contacto de la planta del pie, ¿no? En algunas zonas, sobre todo en la cabeza de los metatarsianos, ¿no? Hay deformidades que acompañan muchas veces a los pies diabéticos, como el juanete, ¿no? Y todo esto pues causa mayor roce con respecto al uso del zapato, ¿no? Esto va a favorecer la aparición, en primer lugar, de los callos y luego de lesiones inflamatorias, ¿no? Respuestas de hemorragias por debajo de la piel y finalmente aparecerán las úlceras, ¿no? Aparte, también otras características que podemos encontrar en algunos pies son las uñas encarnadas, ¿no?, o infectadas a veces con hongos, ¿no? Acá en nuestra zona, sobre todo, ¿no?, en la gente del campo, que es donde solemos recibir también una buena cantidad de pacientes, vemos pues que la costumbre de andar sin zapatos sería un factor de riesgo, ¿no?, para poder aparecer las lesiones que usualmente son las que son como una especie de un disparo para poder tener un pie diabético ya complicado. Lo que sigue, ¿no?, como en este caso tenemos ahí una trombosis, ¿no?, una trombosis de los vasos que irrigan a esa zona de los dedos, en este caso del cuarto dedo, y que ocasionó una necrosis, en este caso no infectada, como es una necrosis seca, ¿no? Lo que sigue. O en este otro caso, ¿no?, que es una necrosis húmeda, ¿no?, donde ya hay la participación de bacterias, la que sigue. Entonces, todo empieza, como ya hemos dicho, por la presencia de un callo, ¿no? Esto se forma debido a un aumento de la carga que soporta el pie, y si a esto asociamos un pequeño traumatismo, un roce, ¿no?, un golpe,
Acordémonos que la mayor parte de estos pacientes son personas que transitan y al tener un trastorno sensitivo, ellos se golpean y no sienten. Entonces, hay una pérdida de la sensibilidad protectora, ¿no? Esto va a llevar a una lesión local, la que sigue. Va a haber un cuadro inflamatorio, la hemorragia subcutánea que hemos dicho. Y finalmente, si esto no se detecta y no se le dan los cuidados del caso, se producirá la ulceración. La que sigue. En cuanto a algunos aspectos epidemiológicos, la úlcera del pie diabético es una complicación grave, ¿no? Que afecta pues a los pacientes diabéticos, aumentando la morbimortalidad, ¿no? La que sigue. Se dice que todo diabético a lo largo de toda su vida, ¿no?, puede presentar una úlcera. Más o menos en una población de 100, 20 van a desarrollar la úlcera diabética, la que sigue. Y si hablamos de recurrencia, el próximo año aumentará al 40% y en los próximos 3 años, un promedio de 65 diabéticos van a presentar la lesión ulcerativa. Entonces, esto quiere decir la importancia que debemos tener, ¿no? Ahora, sabemos que el 80% de todas las complicaciones que tiene el pie diabético se pueden prevenir cuando uno hace un control adecuado y sobre todo se cumple con las atenciones básicas, ¿no?, de la diabetes, ¿no?, incluyendo la detección temprana, educar al paciente y también educar al personal que va a dar la atención en el primer nivel de atención, ¿no? Sabemos que muchas veces ahí hay un pequeño desfase porque el personal que trabaja en algunos centros o puestos de salud no conoce cómo orientar a este tipo de personas que tienen esta alteración, ¿no? Y por otro lado, tener en cuenta también que este tratamiento no es solamente del primer nivel, sino es un tratamiento multidisciplinario y que necesita de un seguimiento, sobre todo muy estrecho, para evitar las lesiones. Como estamos viendo, hay una lesión ulcerativa profunda con necrosis, ¿no?, que muchas veces ya no podemos salvar y que nos lleva pues a la amputación. Sí. En cuanto a otro aspecto epidemiológico, bueno, en cuanto al sexo, sabemos que los pacientes que llegan con esta lesión ulcerativa son pues los varones, sobre todo porque algunos de ellos ha habido un hábito del tabaquismo, ¿no?, o están sometidos sus pies a un estrés físico más que las mujeres. Las mujeres más están en casa, entonces ponen mucho a salir a caminar. Y sobre todo también cuando iniciamos el tratamiento o los consejos, la mujer se ha visto en muchos estudios que tienen mayor adherencia, ¿no?, a cumplir con las indicaciones que se les dan. Esto no quiere decir que no se compliquen también en las mujeres, ¿no? Lo que sí se ve en casi todos los estudios mundiales, que los más afectados son los varones. Sí. ¿Hay alguna referencia a la que sigue? Y hay otros factores, ¿no?, que juegan también un papel importante, que es el medio ambiente, sobre todo en estos ambientes que hemos vivido en esta pandemia, ¿no?, el encierro, ¿no? Muchas veces a los pacientes diabéticos no los hemos podido, ¿no?, vigilar, ¿no?, en tanto el equipo multidisciplinario, el abandono social, ¿no? Se considera también la migración, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mucha migración interna como también externa, pacientes o personas venezolanas que vienen con algunas costumbres. Los estilos de vida, ¿no? Muchos preferimos no comer un alimento nutritivo como que ven ahí, verduras, y prefieren a veces los chisitos, ¿no? O sea, comidas no saludables, ¿no? O seguimos consumiendo el tabaco, ¿no? O no hacemos un buen control de nuestra hipertensión arterial, ¿no? O seguimos ingiriendo alimentos que nos aumentan los triglicéridos, ¿no?
o no le hacemos caso a los primeros indicios de una enfermedad arterial periférica. Otro factor que es muy importante es el factor hereditario, ¿no? Familia que ya hay pacientes con diabetes, es más seguro que sus descendientes también lo van a tener. Eso se ve también con cierta frecuencia. Y cuando eso se detecta, pues hay que hacer los controles y las restricciones tempranas. Lo que sigue. En cuanto al cuadro clínico, de repente, para los que están en periferia, siempre hay que recabar todos los datos, si tienen antecedentes de diabetes, si han presentado alteraciones anteriores y cómo lo corrigieron, si han tenido amputaciones previas, ya que en estos pacientes que ya fueron amputados, o sea, hay que hacerle recordar que el otro extremidad es posiblemente que termine también en lo mismo, ¿no? Hay que indagar cómo está el estado vascular, ¿no? Si hay calambres, si hay frialdad, rubor, palidez, y si se palpan o no se palpan los pulsos periféricos, ¿no? La que sigue. Hay unos exámenes que se suelen recomendar para el primer nivel de atención, que es evaluar la pérdida de la sensibilidad protectora. Esta se hace mediante algunas pruebas que deben estar al alcance. Hay unas agujitas que se pueden ir hincando en la planta del pie y se le pide al paciente dónde es que siente más. Lógicamente, el paciente que refiere que no siente en ninguno de tres puntos, quiere decir que su sensibilidad protectora está bien afectada y su riesgo es alto para desarrollar una lesión ulcerativa. También se puede hacer otra prueba que ya requiere un poquito más de conocimiento, que es usando un diapasón, ¿no? Que no lo voy a tocar acá, pero para mencionar nomás. Y lo otro, si no tenemos ninguno de estos dos, se puede hacer también la prueba del toque ligero, o sea, ese ya con nuestra mano, y pedir al paciente cómo lo siente comparado con el otro, la que sigue. Entonces, ya cuando nosotros notamos un pie que está en riesgo, de acuerdo a una gradación que lo vamos a mencionar más adelante, tenemos que educar al paciente en cómo debe de evaluarse y cómo debemos hacer un examen periódico de los pies, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que ya tienen otras complicaciones por la diabetes, como por ejemplo que tengan insuficiencia renal terminal o que ya tengan algunas manifestaciones de ceguera, ¿no? De ceguera o disminución de la agudeza visual causada pues por la retinopatía diabética, ¿no? En estos pacientes hay que de todas maneras hacer un seguimiento mucho más corto de cómo va el pie para detectar la presencia de estas alteraciones que hemos hablado anteriormente, que es el callo o las inflamaciones. También enseñarle cómo hacer el aseo del pie, cómo hacer el recorte de las uñas, si hay presencia de callo, cómo recortar los callos, ¿no? Y también si hay deformidades en los dedos, cómo usar el zapato más adecuado, la que sigue. Entonces, la educación no solamente debe ir hacia el paciente mismo, debe ir hacia la familia del paciente y debe ir también hacia el personal de salud, que es el que capta a estos pacientes, que lo tiene ahí cerca en la comunidad. En nuestro hospital, lamentablemente, es poco lo que podemos hacer respecto a esto. Sin embargo, cuando tenemos un paciente que viene por otras causas y nos llaman para evaluar su pie, en el corto tiempo que tenemos, podemos darle de repente eso. Hay que hacer lo que se llama, lo que es calidad de atención de salud, la información, ¿no? La educación, la orientación, ¿no? Y la comunicación. Esos 4 pasos siempre debemos estar presentes y sobre todo hacer un intercambio, preguntarle a la persona si ha entendido qué es lo que ha entendido. Porque cuando ustedes hagan eso, vamos a encontrar que el paciente ha entendido al revés, ¿no? Eso a veces no solemos hacerlo, ¿no? Como una manera rutinaria, ¿no? Entonces, hay que ver también qué es lo que conoce del autocuidado de los pies, la que sigue, ¿no? El ejercicio físico es algo importante, ¿no? Que incluso ayuda a controlar
los niveles de glucosa. Es algo que se debe fomentar, ¿no? Para eso hay grupos, ¿no? Sigue. Y también en cuanto al uso rutinario de un calzado, pero de un calzado que sea apropiado, ¿no? Aquí hay algunas características que debería tener un zapato apropiado, hablando de la manera preventiva, ¿no? Es que debe tener una suela suave, ¿no? Una cubierta lisa, que tenga la punta ancha, no necesariamente tiene que ser una punta angosta, ya que esta dificulta la circulación de la sangre en el pie, ¿no? Tiene que tener hacia el talón unos contrafuertes firmes y redondeados para evitar las ampollas y que tenga una profundidad de la suela al talón no muy superficial, ¿no? Definitivamente, si uno está en riesgo y está en comunidad, debería usar este tipo de zapatos, ¿no? Eso es algo que deberíamos asegurar de manera preventiva. Y tener también un forro, ¿no? Que tenga pues un material antibacterial, que no tenga costuras para evitar el roce. Y se recomienda también que el zapato sea pues con lo que nosotros le llamamos pasadores. No se recomienda que el uso, ¿no? de zapatos que vengan adosados con elástico, ¿no? La que sigue. También hay que ir corrigiendo la zona de descarga, ¿no? Si yo tengo una malformación o una cabeza del metatarsiano exagerada, que lo detecto en el examen físico, ya sea el domicilio o en el consultorio en el primer nivel de atención, tengo que indicarle algunas plantillas que libere un poco la descarga, cambiar la carga hacia otro lado. Para eso necesita el uso de plantillas adecuadas. Así. Y si ya se presenta ya las ulceraciones, esto también va para el primer nivel, tratar de retirarlo lo más rápido posible, siempre acordando de que sea pues, de la manera aséptica, ¿no? Usando los instrumentos quirúrgicos adecuados, no con tijeras ni otros objetos de corte que no hayan sido desinfectados, porque podríamos estar inoculando gérmenes, ¿no? Retirar el tejido necrótico o el hiperqueratóxico, que son los callos, nos asegura y nos promueve de que la cicatrización de la herida sea muchas veces antes de que llegue al hospital. Sí. Últimamente se está hablando del uso de algunos apósitos de hidrogel que tienen la propiedad de debridar, o sea, retirar el tejido necrótico y que esto puede facilitar una cicatrización en domicilio. ¿La que sigue? ¿Sigue? ¿No? También, en cuanto ya a los autocuidados del pie diabético, debemos comenzar desde el primer nivel de atención. ¿Cómo? Controlando la diabetes, ¿no? Y orientándola a que no fume, que haga ejercicio moderado periódicamente, mantener los pies limpios y secos, ¿no? Evitar, sobre todo, en algunas zonas, o por el frío que tienen en el pie, estas personas por la alteración de la circulación arterial a veces usan agua caliente. Y hemos visto muchas veces que son motivo de complicaciones que llegan al hospital con quemaduras, ¿no? La revisión de los pies tiene que ser a diario, ¿no? Tanto por la parte dorsal como la parte plantar, buscando si hay grietas, buscando si hay enrojecimientos o signos inflamatorios, sobre todo en la zona de roce, ¿no? Haciéndose un cuidado adecuado de las uñas, ¿no? Hay técnicas para hacer el corte de uñas. Y siempre recordarle al paciente que debe usar zapatos con calcetines, ¿no? De repente, pedirle que no use sandales en una zona calurosa como la nuestra va a ser un poco difícil, pero al menos deberíamos siempre insistir en el uso de zapatos con calcetines. Y nunca andar de descalzo, ¿no? En cuanto a las heridas y las curaciones, las debe ser de un equipo en el primer nivel de atención. Si viene al hospital, lo hacemos ya nosotros, ¿no?
Y siempre en el equipo de multidisciplinario, aparte que está pues el endocrinólogo, el médico internista, en estos casos de terapia física, debe haber siempre enfermeras capacitadas para hacer este tipo de limpiezas y sobre todo, si fuera posible, personal entrenado en todo lo que es la podología. Sí. Hay gasas que se deben cubrir, ¿no? Últimamente están hablando grasas impregnadas con octasulfato de sacarosa, sobre todo para aquellas úlceras neuroisquémicas, ¿no? Pero sin isquemia grave. Otros utilizan también parches multicapas que tienen leucocitos autólogos o plaquetas, ¿no? También se puede usar membranas placentarias, pero eso ya, ¿no? Como medicina alternativa. Y la oxigenoterapia sistémica, que ayuda sobre todo en las úlceras isquémicas, ¿no? O cuando la cicatrización se retarda, ¿no? La que sigue. También se habla últimamente en muchos otros países de lo que son el uso de la curación de las heridas con la terapia de presión negativa. Entonces es a través de unos dispositivos, acá los tenemos como Hemovac, ¿no? Colocamos unos tubitos dentro de la herida, en el pie diabético ya complicado, y esto hace una especie de absorción, ¿no? Un vacío. Esto a su vez nos va a lograr disminuir que la circulación de la sangre sea un poco más adecuada, y a la vez también nos ayuda a fomentar un buen tejido de granulación. ¿Sí? Bueno, el manejo, ya sabemos, la prevención en el primer nivel de atención, ¿no? Detectar los pies que están en riesgo, ¿no? Siempre en todos los sitios debe haber un manejo multidisciplinario, ¿no? Detectar otros problemas que tengan que ver con la gravedad de estos pacientes, ¿no? Como manejar la glucosa alta, la hipertensión, la hiperlipidemia, ver cómo está su control de función renal, que hemos dicho es un factor de riesgo alto cuando el paciente ya tiene insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, lo que conlleva de repente como medida preventiva para evitar que un pie se ulcere y se complique, se superinfecte y que al final lleve a la amputación, hay un esquema del Grupo Internacional del Pie Diabético, quien ha categorizado los pies diabéticos en 3 categorías, ¿no? Atendiendo a si existe o no existe la enfermedad vascular arterial o la necrosis del pie diabético, ¿no? En la categoría 0, por ejemplo, ellos recomiendan aquellos pies que no tienen ningún síntoma de insuficiencia vascular ni úlcera, se le debe evaluar por lo menos una vez cada año, al año. La que sigue. Si encontramos un paciente con un pie en riesgo con categoría 1, quiere decir con un riesgo bajo de ulceración y que tiene ya algunos síntomas de insuficiencia vascular arterial o una necrosis, se debe evaluar por lo menos cada 6 meses, o sea, 2 veces al año. Si la categoría es 2, es decir, con un riesgo ya moderado de ulceración, porque ya presentan la enfermedad vascular cerebral o la necrosis pie diabético y más deformidades en los dedos del pie, estos pacientes debemos de evaluarlo cada 3 meses. Y cuando ya es un riesgo muy elevado para ulcerar, el paciente debe estar vigilándose en el primer nivel cada mes, ¿no? En busca de estos síntomas, ¿no? Que puedan estar llevando a la formación del callo, o inflamación, o la presencia misma de la ulceración. ¿Sí? ¿No? Entonces, en el equipo multidisciplinario, ¿no? Se encargan, pues, de
de detectar tempranamente esta enfermedad, educar al paciente, la que sigue, ¿no? Siempre debe estar el endocrinólogo, ya a nivel hospitalario, un cirujano vascular para revascularizar. También se debe tener la participación de un médico especialista en infectología, microbiólogo, podólogo, y bueno, nosotros nos ponemos al último, porque la verdad no queremos estar ahí, ya que muchas veces que nos llaman es para amputar. Precisamente el tema de ahora es cómo evitar la amputación. La que sigue. En conclusión, tenemos que aplicando los niveles de detección de los pies que están en riesgo, podríamos evitar las complicaciones de un pie diabético mediante un tratamiento preventivo, ¿no? Disminuyendo los riesgos, identificando algunos factores, ¿no? Y que por lo tanto disminuiría las tasas de amputaciones de la extremidad inferior, que son los más frecuentes, ¿no? Aunque de manera paradójica, hemos revisado algunos estudios que dicen que mientras más se ampute en una población, significa que el paciente está siendo atendido. Podría ser, es relativo, pero yo diría mientras menos llegue, ¿no? Se haga mejor la prevención, entonces estaríamos trabajando lo que tanto nos falta a nosotros, mejorar los niveles de prevención en el primer nivel, ¿no? Y de esta manera, cuando se detecten los signos de manera precoz, ¿no? Entonces estaríamos evitando las amputaciones en los pacientes que tienen el pie diabético. ¿Sí? Bueno, hemos terminado la exposición. Como ven, le hemos tratado de dar un enfoque más preventivo. No he hablado mucho de las clasificaciones que hay a nivel hospitalario, ¿no? Que son las clasificaciones de Warner, que eso ya para el manejo de amputar, porque el tema no ha sido eso. Espero que haya sido claro la exposición y no sé si tienen algunas preguntas para poder responder. Bien, doctor. Excelente la ponencia. Si tuviéramos alguna pregunta, pueden a través de las reacciones levantar la mano para poder activarles los micrófonos, o en todo caso a través del chat pueden hacer las preguntas que ustedes consideran pertinente. También les invitamos a que puedan inscribirse. La asistencia está en el chat, por favor, para que puedan llegarse con los certificados posteriormente. Bien, de pronto, doctor, en nuestra experiencia acá en el hospital, sé que hay casos de pacientes que sufren diabetes y que muchos de ellos pueden llegar quizás a una amputación, la cual no debería llegarse, ¿no? Con las medidas de prevención, con el trabajo más activo de repente de la parte preventiva. En todo caso, ¿cuál es el grupo etario más frecuente que se ha visto acá en el hospital en las amputaciones? Los rangos en cuanto a las amputaciones que hemos visto en el hospital van desde los 30 años hasta los 80, 90 años, ¿no? Con un pico entre los 50 años más o menos aproximadamente, ¿no? Y que son pacientes que tienen un tiempo de enfermedad de diabetes generalmente más de 15 años. Hay estudios que reportan que los diabéticos más de 10 años, los exámenes generales en detectar complicaciones debería hacerse. Por ejemplo, ser evaluado por el médico internista, cómo está su nivel metabólico, su función renal, ¿no? Por el oftalmólogo, para ver si en algún momento le va a causar ceguera. Claro. Bien, el doctor David Abraham Muro, le activamos su micrófono entonces, doctor, para que pueda usted participar. De pronto, Buenas muy tardes. buenas, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Muy bien. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Siendo que hace no muchos años estuve laborando en el Centro de Salud de Morales, y efectivamente, pues,
habían estos casos. ¿Qué recomendación de repente, doctor, habría con respecto para el personal médico cuando recibe estos pacientes y es requerido realizar una referencia al hospital de Tarapoto para su control o para su evaluación? Digamos más o menos en el sentido de que es necesario eh, hacer la referencia con algunos eh, eh, exámenes previos, con alguna evaluación específica o con alguna recomendación para que el paciente pueda brindarles a ustedes. Básicamente, esa sería mi pregunta, doctor. Gracias. Ya, Gracias. muchas gracias. El manejo, entonces, como siempre hemos dicho, es multidisciplinario, ¿no? Lamentablemente, si miramos el enfoque que acabo de mencionar, es la evaluación del pie, ¿no? La evaluación del pie. Detectar tempranamente, ¿no? Con las escalas que hemos dicho, ver si tiene algún síntoma neuropático o si tiene algún síntoma vascular. Deberíamos incidir de acuerdo a la categorización, ¿no? Y evitar. Ahora, vamos a suponer que ya se presentó la úlcera y todo, ¿no? Lo que siempre, para de repente los trabajadores del sector salud, los que estamos siempre en un tira y al paciente lo tenemos de un lado para otro lado, es con los médicos internistas, ya que muchas veces quieren derivar de la periferia directo, ¿no? Porque, claro, los colegas conocen que ese pie no va más y que va a amputarse, pero con 500, 400 de glucosa, generalmente estos pacientes son anémicos, ¿no? Anémicos crónicos por su problema renal. Entonces, nosotros en traumatología no manejamos, digamos, con mayor certeza que los colegas de medicina interna, ¿no? O lo hacemos, pero de una manera no adecuada. Entonces, el manejo acá también es multidisciplinario, ¿no? Cuando se tenga que derivar, debería ir con sus niveles de glucosa bajo, de repente directo a trauma. Pero si está alto o tiene otro trastorno, ¿no? Debería ir a medicina, ¿no? Ya que ellos tienen que encargarse de ver qué otras patologías tienen. Doctor, ¿en qué porcentaje los pacientes que son diabéticos llegan a tener una complicación de pie diabético? ¿Hay una relación de repente con el tratamiento mismo de la diabetes en cuanto a este tipo de lesión? Sí, lo que hemos podido ver de pacientes diabéticos que vienen, en el caso de nosotros, por fracturas, o sea, sus pies están bien, ¿no? Lo cual quiere decir que ellos, o sea, han adherido a lo que estamos recomendando acá, un buen examen, ¿no? Del pie, ¿no? Hemos mencionado también acá que más o menos un diabético en el transcurso de toda su vida, casi el 20% va a tener algún tipo de ulceración, ¿no? En el transcurso de toda su vida. Tienen en cuenta que la esperanza de vida ha aumentado para todos, los diabéticos también ahora llegan a 70, 80 años, antes eran los que primero fallecían por las complicaciones que había, ¿no? Lo que observamos es eso, ¿no? Que más o menos los pacientes que vemos debe ser en ese mismo porcentaje, ¿no? Hasta un 20%. Bien, si tuviéramos alguna otra pregunta, alguna otra participación de las personas que nos acompañan en esta exposición. No. Bien, doctor, agradecerle por su tiempo y también por compartir sus conocimientos y experiencias. Así que nada, solamente felicitarlo por la excelente ponencia y a todos ustedes también por la participación. Si ustedes quisieran en algún momento volver a escuchar la ponencia, lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de nuestro hospital.
y puedan a la vez también compartirla en todo caso. Y lo que queremos es que todos estos conocimientos pues lleguen a todos los trabajadores o estudiantes o personas que tengan que ver con relación a los temas de salud. Y sobre todo podamos brindar pues de alguna manera la calidad también de cuidados en la parte preventiva promocional. Bien, un agradecimiento especial a la Oficina de Informática y Comunicación también, que hace posible de que nosotros podamos transmitir por vía Zoom y luego poder encontrar las ponencias en nuestro canal de YouTube. Gracias, doctor. Quizás un último mensaje que podría brindarnos. Bueno, recordar sobre todo medidas del autocuidado y la autodetección. De repente el tiempo es corto, pero cualquier cosa les invito también, si ahora que la tecnología lo permite, entrar en YouTube, ahí van a encontrar, ¿no?, cómo puedo hacer mi examen de autocuidado y cómo detecto que debo ir a que me vea el médico antes de que tengamos que llegar a lo que no queremos, ¿no?, que es la amputación. Bien, ok. Nos están solicitando nuestro link del canal de YouTube. Enseguida lo colgamos. ¿Sí sale? ¿Yo? En Ocadi creo que lo tenemos. Canal de YouTube para poder colgarlos y ustedes puedan también, a ver, quiero un momentito pasarlo, en todo caso. O en todo caso, le estamos pasando, les estamos pasando en los correos que ustedes se han inscrito. Acá tengo uno, te voy a mandar. Ahí está. Y también en los flyers está. Bien. Si no hubiera entonces más preguntas, les esperamos el próximo viernes con otro tema. Y gracias, doctor, nuevamente por la exposición. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes y que tengan un bonito fin de semana.